España se unió al procedimiento de la Corte Internacional de Justicia, pero sin tomar parte, sin sumarse a la demanda de Sudáfrica. ¿Qué sentido tiene unirse al procedimiento como un gesto y luego que quede claro que no estás tomando partido del todo? ¿Por qué en un momento de vacío de horizonte y de proyecto no estás ejerciendo labores de conducción política y de dirigente de izquierdas? ¿Te postularías a un liderazgo del espacio? ¿Qué supone para sumar la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora? Crisis climática, guerras que se multiplican, genocidios, incertidumbre. Pues es evidente que esta época es una época de angustia, es un tiempo de angustia, de crisis solapadas. ¿Cómo una persona joven va a tener visión de futuro si no puede independizarse, si no puede acceder a una vivienda? Con el conflicto en Ucrania, Europa ha demostrado que tiene la capacidad de acoger en un tiempo récord a millones de personas. ¿Cuál es el problema? Es un problema de racismo, porque lo que quiere la ultraderecha no es que esta gente no esté aquí, es que estén sin derechos. Las transformaciones sociales solo se producen si hay fuerza social organizada para ello. Y además es que estoy convencido de que este país, una vez más, va a ganar esta batalla. Estar en el gobierno no es tener el poder, es tener una partecita del poder. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de No Obstante. En esta ocasión, entramos por la puerta grande. Tengo la ocasión de entrevistar a un señor ministro, Pablo Bustinduy. Politólogo, figura clave en este último ciclo político y actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es un placer tenerle aquí, señor ministro. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. Antes de entrar definitivamente en materia, he estado rebuscando un poco en redes y he visto que tu tesis doctoral en filosofía política se titula, espero traducirlo bien, El espacio vacío de la política moderna, metafísica del espacio y universalismo político en el advenimiento de la era moderna. O sea, esto se dice, parece un trabalenguas, pero... Y me he quedado intrigada, entiendo... Evidentemente no te voy a pedir que entres en muchísimos detalles porque quizás tampoco necesitamos que esto sea más sesudo de lo que a veces ya es, pero sí que, si lo entiendo bien, se inscribe en el debate entre universalismo y focalización. ¿Va por ahí o estoy completamente fuera de...? Sí, va por ahí, va por ahí. Te pediría un ejercicio de divulgación si te apetece explicar un poco por encima los temas o la tesis principal que defiendes en esta tesis, valga la redundancia. Es un estudio sobre la lógica del universalismo político moderno y buscaba trazar sus orígenes, de dónde sale esta idea del universalismo en la política moderna europea. Y la tesis lo que intenta demostrar es que el origen del universalismo, de las categorías que después se aplicaron a la política y que están detrás de todo, digamos, simplificándolo mucho, lo que hemos conocido desde la Revolución Francesa y de este cierto espíritu progresista que está detrás de la filosofía política de los derechos humanos, sobre todo, pues que se originó en la imaginación del espacio. En el momento, en el inicio de la Edad Moderna, cuando se empieza a concebir un universo infinito, lleno de un espacio que está vacío y en el que aplican por igual las mismas leyes, las mismas reglas en cada uno de sus puntos. Pues la tesis lo que intenta demostrar es que esa misma lógica es la que a continuación inspira el nacimiento del derecho moderno, de los estados modernos tal como los conocemos y después pues de toda la filosofía de los derechos humanos y del universalismo político. Ostras, esto ya para empezar, quiero decir, empezamos fuerte. Bueno, yo quería sacar un poco en claro de qué iba la tesis, pero ahora ya entramos un poco más en materia y hacemos algunas preguntas que quizás puedan ser de mayor interés para la audiencia en general, aunque, voy a intentar acceder a esa tesis, a ver si puedo leerla. Fuiste uno de los fundadores de Podemos, portavoz en su momento del grupo parlamentario de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores, diputado y ministrable, nunca lo digo bien, ministrable, ¿verdad? Es ministrable. No sé muy bien qué es eso tampoco, o sea, eso es un concepto difuso. Bueno, se te propuso como ministro de Exteriores antes de 2019. No sé si se me llegó a proponer, digamos que llevaba la parte internacional desde los orígenes de Podemos y luego también en el Congreso, sí. Y te quería preguntar cómo fue como todo ese ciclo, toda esa etapa anterior a 2019. Luego hablaremos de la etapa posterior. Pues con toda sinceridad yo creo que a mí me tocó vivir una de las partes más bonitas y más gratificantes de un proceso que fue extraordinario en su fuerza y en su capacidad evocadora. ¿Por qué? Porque a mí me tocó toda la parte de construir
el aparato de relaciones internacionales, todas las alianzas internacionales de Podemos, en un momento en el que lo que sucedió en España pues fue fuente de inspiración para gentes en los 5 continentes. Entonces, en cierto modo, fui embajador de una esperanza. Y pues me tocó recorrer el mundo, ser testigo de acontecimientos históricos y fue un absoluto privilegio, claro. Uh-huh. Cuando se produjo el cisma entre lo que se suele llamar el pablismo y el errejonismo, tú tengo entendido que mantuviste el contacto un poco con ambos mundos, con el pablismo y con el errejonismo. ¿Cómo conseguiste navegar ese clima tan tenso, esa clara animadversión entre esas, a día de hoy, dos familias o dos corrientes en el seno de lo que había sido ese espacio de Podemos? Yo quiero creer que tengo ideas políticas muy firmes y que defiendo con vigor, pero mi posición política siempre ha intentado ser pragmática y constructiva. Siempre he intentado tender espacios de encuentro y de acuerdo. Y yo he intentado siempre utilizar los órganos políticos para plantear discusiones, en ocasiones muy, muy firmes, pero también en la medida de lo posible pues neutralizar una lógica que creo que ha sido extraordinariamente nociva, que ha sido la de dar publicidad sin límites a debates políticos que en ocasiones al mediatizarse pues se han enquistado y se han convertido en inmanejables. Entonces he intentado siempre mantener como esa separación entre lo que son las discusiones políticas y lo que es la acción hacia afuera, que es un equilibrio muy, muy inestable siempre, claro, ¿no? Uh-huh. Pero creo que parte de la capacidad de interlocución que he intentado mantener tiene que ver con intentar respetar eso y aplicar un principio que parece banal, pero no lo es tanto, que es que si no puedes ser parte de la solución, al menos no seas parte del problema. Pues eso intento hacer todavía a día de hoy. Tras tu salida de la política, te marchaste a Milán para dedicarte de lleno a la academia y a la investigación. Y aunque en ese primer gobierno de coalición ya había voces que hacían suposiciones o predicciones sobre cuál sería tu futuro político, tú no te reincorporaste como tal a la política institucional hasta la constitución, hasta la formación de Sumar. Y te quería preguntar, ¿qué fue lo que por un lado te motivó o te empujó a tomarte ese descanso y qué fue lo que te empujó precisamente a regresar, a reincorporarte al ejercicio de la política en clave institucional? Pues mira, yo sé que esto siempre es difícil de expresar porque no sé hasta qué punto es creíble, pero cuando yo dejé la política yo iba a ir a las elecciones del Parlamento Europeo del 19 y tomé la decisión de retirarme. Creí que había un ciclo que se había acabado, un ciclo en el que había estado en primera línea y creía firmemente, y así lo decidí, que era necesario dar paso, ¿no? Que tenía que haber un relevo generacional, que no es algo que tenga que ver solo con la edad, porque mucha de la gente que estaba en Podemos era muy joven, pero sí con una necesaria oxigenación de los espacios y creo que en la política es una cadena de relevos. Y de hecho me fui a Estados Unidos y luego a Italia y retomé mi vida anterior en la academia. Pero es verdad que viví la pandemia en los Estados Unidos de Trump, luego trabajé en la Italia en la que llegó Meloni y las elecciones del 23 de julio en España, con una amenaza real de una involución reaccionaria en el país, pues decidí implicarme en aquella campaña y después pues recibí la llamada para formar parte de este gobierno y bueno, pues es una llamada que te obliga a hacer una reflexión de peso y a pesar que sigo pensando en eso, y creo que el tiempo en política tiene que ser limitado necesariamente, pero bueno, la verdad es que me sentí con la responsabilidad de intentar hacer todo lo que esté en mi mano para que en España no pase lo que yo había visto en primera persona suceder en otros países, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando hacer con todas mis fuerzas. Hoy eres ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que es una fusión ministerial, ¿no?, entre las competencias que antes tenían Iglesias y Garzón y luego posteriormente Belarra y el coordinador de Izquierda Unida.
¿Cómo ha sido, digamos, estábamos hablando de por qué te marchaste y ahora que te has podido reincorporar a la política institucional, cómo ha sido ese aterrizaje después del 23J? ¿Cómo te lo has encontrado? Y bueno, luego entraremos en más detalles, pero sí, así tus impresiones. Bueno, el trabajo en el Ejecutivo es muy diferente. Ya había estado en el Congreso, en el Poder Legislativo. El Ejecutivo es muy diferente por la capacidad de acción y de iniciativa que se tiene, pero también pues un viejo dogma de la izquierda que repetimos mucho, pero que luego experimentar en primera persona pues no deja de ser un shock, que es esta idea de que estar en el gobierno no es tener el poder, es tener una partecita del poder. Pues es así, es un momento muy convulso, es un momento con mayorías parlamentarias inestables, con un ciclo electoral permanente, vamos de elección en elección, sin presupuestos este año, lo que añade mucha complejidad y mucha dificultad a la iniciativa. Pero bueno, tenemos una agenda muy ambiciosa, llena de iniciativas que creo que van a ser muy significativas, que tienen un potencial de impacto real en la vida cotidiana de la gente enorme, y si te digo la verdad, pues estoy deseando que pueda despegar la agenda social de este gobierno, que yo creo que ha estado, pues si no secuestrada, sí por lo menos paralizada por toda esta serie de coyunturas, y yo espero que por fin podamos empezar a materializarlo en avances concretos, porque ese es el mandato que sacamos de las elecciones y es lo que da sentido a estar en el gobierno. Así que yo confío en que de manera inminente podamos empezar a ver resultados, ¿no? Hemos hecho todo un trabajo preparatorio muy fuerte, construyendo sobre todo lo que se había hecho. Yo intento siempre reconocer y agradecer el trabajo que hicieron tanto Ione como Alberto, como Pablo antes, porque lo que estamos haciendo es una continuación de ese trabajo. Pero como te digo, estoy deseando que podamos aterrizar de una vez. Te quería hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo, a pesar de que podamos decir que se ha reeditado un gobierno de coalición progresista, la aritmética parlamentaria es bastante más compleja, y eso hace que la gente se pregunte qué margen de acción tiene pues, un ministerio que en principio es tan importante y tan crucial como el tuyo, pero sí que surgen dudas respecto a, bueno, pero qué, digamos, qué capacidad de acción se le va a permitir tener, ¿no? Y me gustaría, pues, no sé hasta qué punto puedes entrar en muchos detalles. Entiendo que bueno, que no me vas a contar todos los entresijos del día a día de la política parlamentaria, pero así por encima, ¿cómo quiero decir, sientes que en tu día a día como ministro de Derechos Sociales, de Agenda 2030 y de Consumo, tienes muchos obstáculos que sortear? Sí, claro, eso es el día a día está definido por esos obstáculos, pero hay una reflexión que es de fondo, que es que la capacidad de transformación de la realidad siempre va en función de una coyuntura, donde hay una correlación de fuerzas, hay una movilización social, hay ventanas de oportunidad, y nosotros venimos de un ciclo extraordinariamente largo, si lo miras en términos históricos para la historia de España, de, si no hegemonía, de un cierto liderazgo, digamos, de posiciones progresistas. Si miras la historia de España desde el siglo XIX, siempre hay como una sucesión de estallidos extraordinariamente potentes, pero muy, muy contenidos en el tiempo. De hecho, siempre es el bienio progresista, o la Primera República, 11 meses duró, ¿no? El cantonalismo, o la Segunda República, digamos, momentos de eclosión progresista seguidos de larguísimos periodos de restauración conservadora. Es un poco, esa lógica se mantiene. Y en España estamos viviendo un ciclo extraordinariamente largo en el que las posiciones políticas progresistas no han dejado de avanzar y de conquistar derechos. Claramente estamos ahora en un momento en el que tanto la correlación de fuerzas como la ventana de oportunidad, no solo en España, sino si miras el contexto europeo e internacional, se ha transformado. Es más difícil. Y creo que la aritmética parlamentaria y las dificultades que tenemos en el día a día son un reflejo también de la situación en la que estamos. Ahora bien, esto admite un debate que es interesante de cuál es la posición idónea estratégicamente en una situación así, ¿no? Pero en un momento tan dramático, donde el riesgo de involución y las amenazas a la democracia son tan grandes, bueno, pues yo creo que cada posición que se defienda, cada centímetro que se gane, cada derecho que se conquiste, casi que vale doble por el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, con todas las dificultades, creo que la labor que tenemos, y España es una excepción
en la política europea y casi en la política mundial, ¿no? Es un baluarte donde resisten posiciones que no se resignan, que no admiten que tengamos que aceptar como normal que ahora vivimos en un tiempo en el que se tienen que acumular las catástrofes y tenemos que reaccionar perdiendo derechos y legitimando posiciones autoritarias, violentas, xenófobas. Bueno, pues no. Entonces, nuestra tarea ahora es encontrar en esa correlación de fuerzas y en ese contexto en el que estamos la mejor manera de avanzar todo lo que se pueda y de consolidar todo lo que se pueda para que no se dé ni un paso atrás. Hoy leía un tuit de mi colega Cristo Casas que decía: nos ha llegado la aprobación de la prestación por dependencia de mi madre casi 3 años después de iniciar el trámite, casi 2 meses después de que fallezca. Esto es una humillación a las personas más vulnerables para la que no tengo palabras. ¿Qué podemos hacer para que esta clase de situaciones no se produzcan? ¿Cómo agilizar y optimizar esta clase de procesos, de trámites burocráticos que tantas veces parece que fallan precisamente a quienes más necesitan estas ayudas y estas prestaciones? Pues ante un testimonio así solo se puede expresar pues pesadumbre absoluta y de lo que me toca como responsable del gobierno, pues pedir perdón porque esto suceda. A continuación, ser honesto y explicar por qué está sucediendo esto. Durante la década de la austeridad y de los recortes, el presupuesto en dependencia se desmanteló, se congeló. Entonces, la situación que tiene el sistema de la dependencia es el resultado de haber sacrificado el sistema de dependencia en aras de los recortes y en aras de una política económica absolutamente fallida. En la legislatura anterior, con mis predecesores en el gobierno de coalición, el presupuesto en dependencia aumentó un 140%, que es una cosa inédita, histórica. Y lo que sucedió es que hoy en día el sistema atiende a 300.000 personas más que en 2020 y hay 100.000 personas menos en lista de espera. Es decir, esto no es lo típico de para sacar pecho y no sé qué, es sencillamente para demostrar que cuando se priorizan los derechos sociales y se invierte en ellos, la situación mejora automáticamente. No es magia, está inventado. Es prioridad presupuestaria. ¿Habría que ir más rápido? Lo tenemos firmado en el acuerdo de gobierno. Seguir aumentando con este ritmo, con esta velocidad, hasta multiplicar el presupuesto de modo que nadie tenga que vivir esa situación. ¿Qué pasa? Que este año no hay presupuestos. Estamos con presupuestos prorrogados. Y sin presupuesto adicional es muy difícil que esa revolución del sistema de la dependencia que queremos hacer pues salga adelante. De momento que hemos hecho, trabajar en el modelo, cambiar el modelo para que en lugar de seguir construyendo macroresidencias, pues se pueda atender a la gente en casa. Para eso hacen falta recursos y para eso hace falta aprobar los presupuestos del año que viene. Porque sin presupuestos, pues no podemos cambiar esta situación estructural. Así que lo que tenemos que hacer es asumir ese mandato, lo tenemos en el acuerdo de gobierno y aplicarlo, pero para eso hacen falta los fondos, y los fondos desgraciadamente vienen de los presupuestos, tenemos que aprobarlos. Hoy, de hecho, una de las grandes banderas o de las grandes proclamas del Ministerio es la universalidad de una prestación de 200 euros al mes por hijo. Has afirmado en varias ocasiones que eso podría reducir en un 50% la tasa, el índice de pobreza infantil. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué responderías a quienes no ven claro que las prestaciones deban ser universales? Este es un debate complejo, interesantísimo, que yo he asumido la tarea de intentar avanzar porque creo firmemente en él. Las dos preguntas. Lo primero, España es un país que vive obsesionado con sus índices de natalidad. Por razones que se explican, ¿no? Que tenemos uno de los índices más bajos del mundo y tenemos un importantísimo número de personas que querrían tener hijos o tener más hijos y no pueden por las condiciones materiales en las que viven. Y esto se reconoce casi unánimemente como un problema estructural, ¿no? Algo que deberíamos cambiar. Y al mismo tiempo que tenemos esa obsesión, en España, un país rico, cuarta economía de la zona euro, toleramos y consentimos como una cosa normal que 1/3 de los niños y las niñas vivan en situación de pobreza o de exclusión social. Esto es algo que no puede ser. Entonces, ¿por qué una prestación universal por crianza? Porque funciona. Porque reduciría esa pobreza a la mitad, de manera inmediata. Entonces, es una medida que pragmáticamente, solo por esa capacidad, tiene sentido. El debate de la universalidad, que va contra un cierto sentido común de la izquierda, pero ¿cómo le vas a dar lo mismo a un rico que a un pobre? ¿Verdad? Es lo que está detrás. Es un debate muy interesante. De lo que se trata es de superar una idea de la política social concebida desde el asistencialismo. Es decir, aquí tenemos un Estado en el que si tú eres pobre, si te va mal en la vida, tú me lo demuestras, me vienes con toda una ristra de papeles y para justificarme que estás en una situación de exclusión, que te ha ido mal, que no eres capaz de alimentar a tus hijos y entonces yo, después de un proceso burocrático, decido concederte una ayuda para que sobrevivas, ¿no?
es un marco que tenemos que superar, porque es un marco asistencialista heredado del siglo XX. El futuro, el modelo del bienestar del futuro, pasa por que la sociedad garantice un mínimo de condiciones de bienestar asociados como un derecho de ciudadanía, que cualquier persona, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana, tenga garantizado ese mínimo de bienestar, igual que garantizamos en España que haya una sanidad pública, que haya pensiones o que haya una educación pública universal, y a continuación lo que hay que hacer es tener una política fiscal que haga que quienes tienen más, quienes no necesitan esa ayuda, subvencionen, financien a través de impuestos no solo su derecho, sino el de todos los demás. Es decir, que a quien más tiene le va a salir a devolver, es decir, no va a recibir, va a pagar, pero va a tener el derecho, no va a estar subvencionando la ayuda a quien le va mal, va a estar subvencionando un derecho de ciudadanía. Y esto es una cosa importante porque en el mundo hacia el que vamos, un mundo marcado por la crisis climática, que golpea sin avisar, no sabes cuándo, no sabes dónde y no sabes con qué impacto, y también por una revolución tecnológica e industrial, marcada sobre todo por la inteligencia artificial, pero no solo, que lo que va a producir es una gran liberación de tiempo social, porque entonces el futuro tiene que pasar necesariamente porque seamos capaces de garantizar un mínimo de bienestar asociado a la condición de ciudadanía que no pase por el empleo, que no pase por el trabajo. Hasta ahora los sistemas de protección social estaban centrados en la idea del trabajo, ¿no? Sí. Tú trabajas y tenemos un sistema de protección social para cuando no puedes trabajar, porque estás enfermo, porque eres mayor o porque tienes una incapacidad, ¿no? Bueno, pues tenemos que cambiar ese modelo para que la condición de ciudadanía te provea de unos derechos mínimos, de unas condiciones mínimas de bienestar financiadas gracias a impuestos a la renta, a la riqueza, al patrimonio de quienes más tienen y también de impuestos al capital. El futuro tiene que pasar por ahí. Y el debate de la universalidad, que genera muchas suspicacias, pero en la prestación por crianza puede generarlas, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de una renta básica, cambia. Yo quiero pensar que este es un primer paso hacia ese modelo. O cuando hablamos de un modelo de herencia universal, por ejemplo, para compensar la desigualdad creciente en nuestra sociedad y para que haya realmente una igualdad efectiva de oportunidades, estamos hablando de los mismos principios, que haya mecanismos correctores que garanticen que todos los ciudadanos y ciudadanas, desde que nacen, tengan un mínimo, porque 200 euros al mes no soluciona el problema de la crianza, pero tiene un impacto real en que una familia le pueda comprar un segundo par de zapatos, pueda darle carne o pescado una vez a la semana a sus hijos o pueda pagar unas actividades extraescolares. Entonces, es un debate que entiendo que es complejo, que entiendo que haya posiciones diferentes, pero creo que es urgente dar, porque no podemos tolerar estos índices de desigualdad, estos índices de pobreza y luego esta maquinaria que muchas veces implica una burocracia infernal que genera un estigma que aleja a quienes más necesitan estas prestaciones y ayudas del Estado, en lugar de acercarlo, y tenemos que ir a un modelo que creo que sea más humano, más eficaz y más justo. Precisamente, al final muchos de estos requisitos y trámites burocráticos acaban operando paradójicamente casi como una barrera de clase, ¿no? Es decir, que quienes más necesitarían esas prestaciones y esas ayudas a menudo son quienes tienen más dificultades para pedirlas, ¿no? O quienes no tienen todos los papeles en regla, ¿no? Quiero decir que muchas veces se le está exigiendo precisamente más a quien menos tiene, y en este sentido los datos oficiales nos dicen que en España el 20% más rico se llevaría el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Es que parte del ejercicio de pedagogía que yo intento hacer es que cuando planteamos la prestación universal hay gente que dice, pero esto es injusto, ¿cómo le vas a dar dinero al rico y al pobre por igual? Pero lo que está sucediendo ahora es peor todavía, porque la declaración de la renta, cualquier persona que tenga un hijo o hija a cargo tiene derecho a beneficios fiscales, a unas deducciones fiscales, y esto nos cuesta 5.000 millones de euros todos los años y se dan indiscriminadamente. Salvo que es peor todavía, porque ¿a quién no se lo damos? Se lo damos a todas las rentas medias, se lo damos a todas las rentas altas, pero a quien no se lo damos es a quien no presenta la declaración de la renta. ¿Y quién no presenta la declaración de la renta en España? Quien no tiene trabajo, quien cobra menos de 15.000 euros al mes o quien tiene trabajo de poca intensidad, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tenemos es el peor sistema posible, que es que estamos transfiriendo recursos públicos para ayudar a la crianza a las clases medias y a las clases altas, y a los más necesitados, a quienes más necesitan esas ayudas, no le estamos dando nada, no llega. Entonces, una prestación universal, contra lo que pueda sugerir el sentido común, en realidad lo que va a hacer es igualar. Lo que pasa es que esto solo tiene sentido si va asociado a una reforma fiscal realmente progresiva, es decir, que haga que quien más tiene más pague. Quien más tiene más pague. Y no pague más para
darle una ayuda a quien lo necesita, sino para financiar un derecho universal, que es igual para todo el mundo. Claro, y pensarse en términos de justicia y no en términos de caridad, ¿no? De, mira, le estoy... Bueno, esto lo suelen hacer mucho los grandes empresarios o los grandes capitalistas, hablar siempre de los impuestos en clave de yo porque le tengo que regalar. No, la solidaridad tiene que ser algo que surja de mí. Y es como, bueno, ya, pero es que en realidad lo que estás haciendo es devolver a la sociedad parte de lo que le debes. Ni siquiera suficiente. Pero bueno, esa es otra cuestión. Te quería decir, hablando ahora del problema, vamos a ver si hasta qué punto hablar del problema es también comprar marcos que quizás no son los más constructivos, pero el problema de la inmigración y del auge de la ultraderecha, sobre todo a raíz de lo que hemos podido ver tras las elecciones europeas, ¿no? Por ejemplo, veíamos cómo en Cataluña aparecía esta nueva fuerza, esta nueva formación abiertamente xenófoba, que es Alianza Catalana. Las europeas incorporan también esta nueva extrema derecha disruptiva y aparentemente antisistema, o al menos así es como quieren venderse, encarnada en ese se acabó la fiesta de Alvise. Y luego, pues en la ultraderecha a nivel nacional vemos como Vox sigue siendo tercera fuerza política, ¿no? ¿De qué consideras, de qué crees que es síntoma este auge y sobre todo esta institucionalización de la ultraderecha, cuando en ese ciclo político que abrió Podemos en 2014 la ultraderecha existía pero parecía más marginal, más residual, ¿no? Y sobre todo más ajena a la política institucional? Hubo durante años una cierta convicción, es decir, bueno, como en España hubo un 15M, nos pusimos una vacuna frente a, digamos, las opciones, las fórmulas ultraderechistas que estaban creciendo en otros países de Europa. Bueno, pues España se normalizó en ese sentido después también y estamos viviendo cosas que son homólogas a lo que está sucediendo en otros países. La pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿De qué es expresión esto, ¿no? Y yo creo que la ultraderecha en todas sus formas está respondiendo, está dando respuestas a las preguntas de esta época. ¿Cuáles son las preguntas de esta época? Pues bueno, vivimos una época de incertidumbre, de malestar, de temor, de miedo, de incapacidad de proyectarse hacia el futuro colectivamente. Futuro, sí. Claro, tú le preguntas a cualquier persona, es decir, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves la vida de tus hijos? Y ahora mismo, pues en un escenario de crisis climática, guerras que se multiplican, genocidios, incertidumbre, pues es evidente que esta época es una época de angustia, es un tiempo de angustia, de crisis solapadas. Y la ultraderecha está dando respuesta a eso. ¿Qué respuesta están dando? La respuesta que ha dado la ultraderecha siempre a estas situaciones, que es transformar ese malestar en odio, en violencia, encuentra un chivo expiatorio, un culpable y dirige, ¿no? Cuando hablamos de negacionismo, de conspiracionismo, siempre es darle un relato, una explicación a los males individuales que siente cada cual. Mira, la culpa es de este. Y qué casualidad que este siempre sea el que está un peldaño por abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay que darle a esto? Yo creo que hay un error que se tiende a cometer, que es pensar que frente a estos fenómenos hay que defender lo que hay, el statu quo, como si fuera una fortaleza que frente a los monstruos que vienen desde fuera hay que defender lo que hay, ¿no? No, lo que hay que hacer es responder a esas preguntas de una manera alternativa. Y cuando yo hablo de refundar un modelo de bienestar, un horizonte del estado del bienestar, cuando hablo de derechos universales y justicia fiscal, de lo que hablo es de proveer de certezas, de certidumbre, de seguridad, de decir, mira, tú podrás ser quien seas, te irá como te vaya en la vida, pero aquí hay una sociedad que no te va a dejar tirado, que te va a proveer de un mínimo, colectivamente, de un mínimo de condiciones de bienestar donde tú puedas vivir tu vida como quieras. Y esa es una manera de dar respuesta, una respuesta alternativa, ¿no? Una respuesta basada en los derechos humanos, basada en una idea de igualdad y basada en una idea de democracia. Entonces, creo firmemente que la única manera de contrarrestar el auge de estas fuerzas no es la indignación moral, no es una actitud defensiva o reactiva. Repliegue. Exacto. Creo que eso solo incentiva esas lógicas, creo que es abrir un horizonte alternativo. Esto es algo más fácil de decir que de hacer, pero se aterriza en cosas concretas, Y en mi caso, eso es lo que estoy defendiendo y lo que intento hacer en la medida de mis posibilidades, consiste en ampliar derechos sociales. En ampliar derechos sociales porque eso da certidumbre, da una red de seguridad. Y por tanto creo que es la única vía en la que vamos a poder neutralizar el peligro fascista en Europa, que siempre va asociado a la guerra, a la violencia y a la lucha de lo que se viene a llamar, ¿no? Siempre se dice la lucha del penúltimo contra el último.
pues hacia eso vamos, si no somos capaces de refundar un contrato social alternativo. Claro, es que España precisamente es un país que históricamente siempre había situado la cuestión de la inmigración como lejos de sus preocupaciones más inmediatas, ¿no? Parece que también el auge de las redes sociales ha calado sobre todo en las conciencias de cada vez más jóvenes, especialmente hombres jóvenes, porque se están exportando discursos que muchas veces ni siquiera tienen necesariamente que ver con el contexto de la mayoría de los españoles, ¿no? Con las condiciones de vida del español de clase trabajadora medio. Y eso lo veíamos también con el informe que se publicó hace poco respecto a la percepción que tenían muchos españoles acerca del porcentaje de inmigrantes que hay versus el número real, etcétera. Es decir, que a veces no se trata quizás únicamente de aportar datos en este sentido, sino también, como tú decías, de aportar un marco distinto, un marco interpretativo, una historia, un relato distinto, porque lo que sí sabe hacer muy bien la ultraderecha es aportar respuestas fáciles, guiones rígidos respecto a hacia dónde vamos y por qué en un momento de incertidumbre, como tú decías. ¿Crees que estos relatos precisamente están aprovechando la precariedad juvenil, en particular el hecho de que muchos jóvenes hayan visto truncadas esas expectativas clase medianas que decíamos antes, ¿no? De poder, bueno, no tendrían que ser clase medianas, pero la idea de poder llevar a cabo un proyecto vital, de poder desarrollar tu propio proyecto de vida, ¿no? Parece que cada vez nos queda más lejos el independizarnos, el tener espacios donde socializar de forma más orgánica, ¿no? La gente acaba cada vez creando cámaras de eco más y más pequeñas en redes sociales. ¿Crees que en este sentido, no sé, ya sé que tú eres político y no creador de contenido en redes, ¿no? Es una pregunta que suelo hacer a los creadores de contenido en redes, pero ¿cómo crees que la izquierda a nivel pues, de comunicadores políticos podemos hacer frente a este tipo de discursos, ¿no? Si nosotros no tenemos quizás la influencia para marcar esa agenda a nivel institucional? Fíjate, planteabas al principio, ¿no? Son relatos en auge que no necesariamente se apoyan sobre una realidad estadística objetiva, pero da casi igual. O sea, da lo que esto en viejuno se llamaba la construcción de ideología. Claro. y tiene que ver con que un discurso, cuando se hace socialmente cierto, pasa a ser verdadero, ¿no? En términos políticos. Sí. ¿Cómo contrarrestar eso? Yo creo que solo se puede contrarrestar. Es lo mismo que te decía hace un minuto, ¿no? No a través de la indignación, porque además es que permanentemente esta es una lógica que siempre pasa y que el maestro de esto ha sido Trump, yo lo viví allí, ¿no? Y vemos cómo las muñecas rusas, cómo se repite permanentemente. Dices la barbaridad mayor que se te ocurra, lo que más pueda escandalizar, entonces a continuación todo el mundo procede a escandalizarse, para sorpresa de nadie. ¿El foco dónde está? En el discurso, en lo que se ha dicho, ¿no? Es el centro gravitacional. Como se ha dicho también la espectacularización un poco. Exacto, de la pues política. todo el mundo hablando de eso permanentemente y aunque salgas a decir eso que ha dicho este no es verdad, ¿cuál es el objeto de esa conversación? Lo que ha dicho. Hay que contrarrestar esas dinámicas con un discurso de fuerza igual y contraria, en otro sentido. Lo que ni siquiera implica negar la mayor, implica abrir una conversación alternativa que tiene que ser creíble. Esto es más fácil de nuevo de decir que de hacer, pero fíjate, es que España ha sido tradicionalmente un país de migrantes. Durante generaciones hay millones de españoles que han conocido la discriminación, el racismo, el exilio. Hay todo un inconsciente colectivo, si me permites la expresión, en España, que conoce lo que es el desarraigo, que conoce lo que es la dificultad de huir de tu casa, de tener que abrirte una vida nueva. Yo creo que eso está ahí y que somos perfectamente capaces de politizarlo en un sentido alternativo y contrario. Y de hecho, fíjate que en este momento en el que si atiendes a las conversaciones en redes sociales y tal, es para llevarse las manos a la cabeza, bueno, pues en el Congreso de los Diputados hay una ILP de regularización extraordinaria de personas que están viviendo y trabajando en España, porque lo que quiere la ultraderecha no es que esta gente no esté aquí, es que estén sin derechos, para poder explotarlos, para poder vivir de su trabajo sin concederles ningún tipo de estatus de ciudadanía. Entonces, somos ese país también, que no se nos olvide, porque creo que hay un problema también
Lógico, porque es un ciclo muy largo, implica desgaste, etcétera. Pero hay un problema de desánimo. Y hay un momento en el que hay que decir, oye, que no somos ese país. No somos ese país. No tenemos que rendirnos ni bajar los brazos. Somos un país que es referente y que está a la vanguardia mundial en muchos aspectos. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de los problemas que tenemos. Y me decías, ¿cómo una persona joven va a tener visión de futuro si no puede independizarse, si no puede acceder a una vivienda? Es el punto número 1, ¿no? Entonces, creo que hay una respuesta material y una respuesta discursiva para dar esta batalla, y además es que estoy convencido de que este país, una vez más, va a ganar esta batalla, no va a ceder ante esta manipulación barata que implica un riesgo del que tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de lo que representan estas opciones políticas. Cuando hablamos de involución no hablamos sencillamente de dar pasos atrás y tal, hablamos de consecuencias reales sobre la vida de la gente. Entonces no hay que ceder un milímetro, ni un paso atrás frente a estos discursos. Y creo que estamos en un momento lógico, pero creo que necesitamos rearmarnos y salir a la ofensiva, ideológicamente, porque creemos en ese otro país, lo estamos construyendo. Y yo confío en ello. No soy derrotista ni soy catastrofista tampoco respecto a este debate sobre las nuevas generaciones y no sé qué. Estoy convencido que van a saber pelear por sus derechos exactamente igual que han hecho tantas generaciones en la historia de España. Enrique del Teso hablaba, creo que hace relativamente poco, de esto mismo que comentabas, y hablaba de iniciativa para referirse precisamente a la capacidad de generar discursos sin estar yendo siempre un poco como a remolque de o inscribiéndote o entrando en los marcos de la ultraderecha. Quería preguntarte por la gestión migratoria en Europa, y es que la externalización de la acogida de inmigrantes en otros países se está convirtiendo en una tónica habitual, es decir, el hecho de reubicarlos en centros en el extranjero, con pactos con Turquía y otros países. Y estamos viendo cómo líderes de la extrema derecha europea como Meloni están pues empezando a impulsar este tipo de políticas. ¿Crees que España puede o está cayendo en algo similar? ¿Sabes? Creo que España no puede dar lecciones de nada en este asunto. Desgraciadamente, la gestión política de la situación en la frontera sur es algo que nos va a perseguir durante generaciones. Son decenas de miles de muertes en nuestras costas, y es una incapacidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Esto es algo que en este contexto, en este clima cultural y político que se está generando, tiende a pasar desapercibido. Pero es algo que cuando se estudie en nuestra era figurará como una de las mayores vergüenzas, de la historia de Europa. Y además, fíjate, ¿no? Porque con el conflicto en Ucrania, Europa ha demostrado que tiene la capacidad de acoger en un tiempo récord a millones de personas, ofreciendo la protección que es una obligación internacional, y hacerlo de una manera bastante eficaz y bastante efectiva. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un problema de racismo. Es un problema de racismo. Puro y duro. Claro, cada vez estamos más solos, desgraciadamente, en la defensa de lo que deberían ser los mínimos, porque los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos establece mínimos, y ahora se han convertido como una especie de ideal normativo, sí, ¿no? Pero no hay que bajar los brazos nunca en este tema, y yo anticipo que este va a ser uno de los principales caballos de batalla en la próxima legislatura en Europa, porque desgraciadamente se está generando un consenso. La ultraderecha ha sido capaz de arrastrar hacia sus posiciones no solo a la derecha conservadora tradicional, sino a gran parte del espectro de partidos liberales, cuando no de partidos socialdemócratas. Entonces tenemos una responsabilidad histórica de no ceder un milímetro en esa posición. En este sentido, ¿crees que quizás España está siendo incongruente o, sí, dolorosamente hipócrita respecto a su gestión en Marruecos,
luego cuando quiere erigirse como defensora de los derechos humanos y hablar de la necesidad de reconocer el Estado legítimo palestino, es decir, declaraciones como las que hemos visto hacer a Pedro Sánchez, que, bueno, evidentemente, si luego no vienen acompañadas de medidas más contundentes y sanciones, podríamos decir que son gestualidades o medidas simbólicas, pero que en cualquier caso sientan un precedente importante, ¿no? ¿Crees que en este sentido España está pecando quizás de ver la paja en el ojo ajeno? ¿Pero cuál es el ojo ajeno? Para asegurarme que he entendido bien la pregunta. Israel, en este caso. Mira, con total sinceridad, recordabas antes, claro, yo empecé coordinando el desarrollo de todo el programa internacional de Podemos y las posiciones, ¿no? En ese momento, y fue una labor extraordinariamente dura. ¿Por qué? Porque la política internacional es el reino por antonomasia de las contradicciones. Porque es así. Permanentemente no hay actor que esté libre de esas contradicciones. Por muy idealista o ambiciosa que sea tu política exterior en el ámbito normativo, necesariamente es un mundo que está recorrido por esas contradicciones. Entonces, en el caso de las relaciones exteriores de España, hay una serie de escenarios históricos en el que esas contradicciones han sido flagrantes, ¿no? Y el caso de Palestina y el Sáhara han sido quizá aquellos a los que se les ha dado mayor relevancia por distintas cuestiones, ¿no? Desde la izquierda. Esto es así. Entonces creo que respecto a lo que ha pasado en este último año, sobre todo por la situación indescriptible que se está viviendo en Gaza, hombre, yo quiero quedarme con los pasitos que hemos dado para avanzar. Yo, mira, la primera iniciativa que presenté en el Congreso en el año 2015, cuando empezamos aquella andadura, era una iniciativa para el reconocimiento inmediato, incondicional y unilateral del Estado palestino. Ha sucedido tarde, en unas condiciones trágicas, pero ha sucedido. Ayer en el Consejo de Ministros aprobamos personarnos en la Corte Internacional de Justicia, definitivamente, para el caso que están instruyendo por genocidio. España ha sido el primer país europeo, el único, y del mal llamado mundo occidental que lo ha hecho. Bueno, pues desde esas contradicciones estructurales, pues esta está avanzando en un buen sentido. La otra no. Y no vamos a dejar de reiterarlo, recordarlo y hacer toda la presión posible para que esa situación cambie. Hay muchas otras, porque te decía, estas son las dos que hemos privilegiado, pero hay muchas otras. Y no hay posición posible en la que no incurras en contradicciones. De lo que se trata es de que tus acciones no las hagan peores, no las profundicen. Y creo, es un poco obsceno decir que hemos dado pasos en la buena dirección teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Pero es verdad, y esto también hay que decirlo, que el gobierno español ha tenido la postura más decente de todos los países europeos. Es insuficiente, es poco, tenemos que seguir empujando. El listón está donde está, es evidente. Pero también hay que reconocerlo, porque además es que cada pasito de estos, pues no te puedes imaginar lo que cuesta. Porque mover una maquinaria de intereses y de posiciones asentadas es extraordinariamente difícil. Y hace falta. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues porque había fuerza social detrás, claro. Porque las estudiantes estaban acampando, porque había manifestaciones, porque la gente lo exige, porque hay presión social, que es la única manera de que se produzcan cambios. Es la única manera. Entonces, pues a mí me toca hacer mi parte, evidentemente, todo lo que pueda. Pero a sabiendas también de, fíjate, si te digo, las contradicciones que implica estar en la posición en la que estoy ahora. Y la brújula que utilizo es la que te decía al principio. Creo que estamos en un momento en el que cada centímetro que se avance cuenta. Cada derecho que se consolide o se gane cuenta. Y cada paso atrás que se evite cuenta. Entonces creo que es un momento, por el contexto en el que estamos, en el que para mí eso es lo que más prima. Y eso quiere decir que cada pasito en la buena dirección, bueno, pues yo es algo que en el contexto en el que estamos, pues no te digo que celebre, porque no es algo que se celebre, pero creo que sí marca un camino de hacia dónde tenemos que seguir.
Sí, y aunque uno pudiera decir, bueno, pero es que este tipo de gestos obedecen a cálculos electoralistas y demás, ya es una buena señal que esa sea la pulsión, ¿no? Que esa sea la fuerza de, como tú decías, los movimientos sociales, que estén pudiendo operar como palanca en este sentido. Es decir, que se haya instalado, al menos sobre todo en España, ese sentido común, en el sentido común de la gente, que lo que está perpetrando el Estado de Israel contra Palestina es un genocidio. Quiero decir que parezca que aquí, al menos en España, incluso entre personas que no se consideren particularmente politizadas, esto se esté empezando a poder decir abiertamente. Yo creo que, al menos a nivel de debate público, a nivel de la opinión pública, ya creo que se está empezando a ganar esa batalla, al menos en ese terreno, ¿no? Y creo que no habría que desdeñar ese tipo de avances en este sentido. Bueno, pero yo creo que hay una primera reflexión, que es que la movilización sirve para poco, ¿no? Pero claro, es que hay que seguir, o sea, la política va de empujar. Y luego esa otra parte que tiene que ver con, pero es que lo hacen o cambian su posición algunos actores, ¿no? Por intereses electoralistas. Y es de, claro, es que así funciona la política. Y no podemos aspirar a que de pronto actores políticos que no piensan como uno o que defienden otros intereses tengan una epifanía y se conviertan moralmente, reconozcan la justicia de tu causa. La política va de construir alianzas y fuerza suficiente para que esos actores se vean, si no obligados, por lo menos incentivados a acompañarte. La política va de eso, va de conflicto, va de diferencias. Y cuanta más fuerza tienes, y la fuerza es movilización, la fuerza son ideas, la fuerza es estrategia, la fuerza es tener un estilo también, es decir, una capacidad de articular, es tener coherencia. Y cuando confluyen esos factores, bueno, pues hay actores que inicialmente probablemente no harían eso, y que de pronto se ven empujados a hacerlo. Y eso es una victoria. Porque hay una moralización de la política que tiene, pero es hipocresía, y que no lo es en la sociedad. Siempre hay un componente, cuando hay relaciones de poder, que tiene que ver con eso. La inteligencia política reside en tu capacidad de hacer que los demás vengan hacia tu campo, ¿no? Defiendan esas posiciones. Y en eso consiste. ¿No? Idealmente todos aspiramos a convencer racionalmente a quien piensa diferente para que diga, vale, tienes razón. Bueno, pues si alguien mira un parlamento, rara vez sucede eso, ¿no? Tienes que construir espacios que sean lo suficientemente amplios para que quien no piensa como tú acabe en posiciones más cercanas. Pasamos ahora al tema de la vivienda. Sé que, voy a preguntarte qué competencias puede llegar a tener tu ministerio. Vemos que el de vivienda no parece estar muy por la labor, pero hemos visto recientemente en el CIS como la preocupación precisamente por esa incapacidad, ¿no? de acceder a una vivienda propia, e incluso en el caso de los jóvenes la incapacidad para emanciparse, para independizarse y sobre todo no tener que depender de la ayuda de los padres, porque veíamos que, que el precio medio del alquiler ahora mismo se corresponde o supondría el 93,9% del sueldo medio de un español trabajador joven. Entonces, claro, es que el precio de la vivienda ha subido un 53% en la última década. ¿Hay algo que pueda hacerse en particular desde tu ministerio? ¿Hay alguna medida que podáis llevar a cabo, que podáis desarrollar para intentar hacer frente a esta crisis? Son también dos preguntas diferentes. Una es de dónde viene el problema y cómo se soluciona, y otra es qué puedo hacer yo al respecto. Claro, pero como te lo pregunto a ti. Claro, pues empiezo por la que quieras. Empieza por la raíz estructural. Pues la raíz estructural es que en España la vivienda, el ladrillo, como se ha llamado tradicionalmente, se ha convertido en una fórmula de inversión incentivada desde lo público y desde lo privado, de acumulación y transmisión de patrimonio. Ha sido así siempre, y estas lógicas han generado una dinámica especulativa que se ha convertido, la vivienda es en España, esto no pasa en otros países, pero la vivienda se ha convertido en el principal factor diferenciador de clase. Es decir, tener acceso a una vivienda, porque se hereda o porque tienes capital suficiente para acceder a él, determina unos horizontes de vida diferentes que si no puedes. Eso es así. En España esto funciona así. ¿Qué ha pasado recientemente? Que esa dinámica se ha agravado hasta un extremo en el que ya el acceso a una vivienda no es un factor de desigualdad, es un factor de pobreza directamente. Es decir, con el sueldo medio de un trabajador o una trabajadora en las grandes ciudades en España, la vivienda se convierte en un factor de pobreza. Entonces,
cambiar ese modelo requiere de intervenciones estructurales de fondo. Hay una que tiene que ver con construir vivienda pública y tener viviendas en alquiler social, que España ha construido muchísima vivienda pública y lo que ha hecho ha sido enajenarla al mercado, facilitar que el negocio continúe, y eso es un modelo que hay que cambiar. Se está construyendo vivienda pública, se está cambiando esa cultura, pero claro, eso no tiene un efecto inmediato. Mientras tanto, hay cosas inmediatas que se pueden hacer, y aquí enlazo con la siguiente. Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, pues capacidad limitada. Lo que estamos es buscando la manera a través de la cual podemos entrar. Y la primera y la más evidente son los pisos turísticos. Sabemos que en una ciudad como Madrid, lo ha dicho el ayuntamiento, el 90% de los pisos turísticos son ilegales. Y tenemos plataformas que están publicitando viviendas que no tienen licencia para ese uso. Bueno, pues lo que hemos hecho es abrir una investigación que estamos desarrollando desde la premisa de que si un piso no tiene licencia para ser destinado a uso turístico, la publicidad de ese piso tampoco es legal. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque los pisos turísticos se han convertido en un factor de restricción de la oferta, pues en una ciudad como Madrid, pero también como en Málaga, en Palma, en Barcelona, se ve como cada vez más pisos están destinados al mercado turístico y por tanto no se ponen en alquiler. Y además esto está generando unas dinámicas de vaciamiento de las ciudades, es decir, es una situación de turistificación, está compleja. Número 1, pisos turísticos. Número 2, el alquiler de habitaciones. El alquiler de habitaciones no está regulado. No está por la ley de vivienda. ¿Y quién alquila una habitación en España? La clase trabajadora, aquellos que están en una situación más precaria. Y hay unas dinámicas de abuso y de especulación con esto absolutamente intolerables. Intolerables. Entonces, esto requiere de una regulación, lo hemos planteado al Ministerio de Vivienda ya, y tenemos que hacerlo. Igual con el alquiler de temporada, que está sirviendo para burlar la ley de vivienda. Porque tenemos una ley de vivienda que costó mucho sacar adelante y que tiene un problema, que es que las comunidades autónomas del PP no la aplican. No la aplican. Entonces, de nuevo, hace falta generar presión social sobre los gobiernos del PP para que apliquen la ley de vivienda, que les da herramientas para poder controlar, por ejemplo, los precios del alquiler, para poder bajarlos en función del índice de alquileres. Es algo que está empezando a hacer Cataluña y que vamos a ver sus efectos. Ahora, no hay fórmula mágica, no te voy a mentir, no voy a venir aquí a decir esto se soluciona inmediatamente, pero en la medida de lo posible pues estamos intentando actuar. Pero de nuevo, tiene que haber un movimiento social para presionar al gobierno de España y a los gobiernos autonómicos sobre este tema. Porque de nuevo, es lo que te decía, las transformaciones sociales solo se producen si hay fuerza social organizada para ello. Entonces, yo hago lo que puedo, pero hay que empujar. Porque los intereses son demasiado poderosos. Porque quien ha acumulado toda esa riqueza y ese patrimonio a través de la vivienda, pues tiene unos intereses que son diferentes de quienes tienen que acceder a una vivienda en alquiler. Esto es así. La política va de choques de intereses. Entonces, para que pesen los intereses de quienes no pueden acceder a una vivienda, se tienen que organizar, se tienen que movilizar y tienen que empujar. Yo lo tengo que hacer dentro del gobierno, pero hay que hacerlo socialmente también para que nuestra acción pueda tener soporte, digamos, para que haya fuerza detrás. Bueno, y si hablamos de vivienda, tenemos que hablar también de sinhogarismo, ¿no? Que es en parte, en buena medida, una consecuencia del anterior y que acarrea, sabemos, problemas relacionados con la salud mental, adicciones. Veíamos también cómo el colectivo LGBT se encuentra sobrerepresentado entre las personas sin hogar, representa el 35% de las personas sin hogar se identifican como LGBT, mientras que no recuerdo la cifra exacta del total de la población que se identifica como LGBT, pero sí que sé que es mucho menor. Y bueno, hace poco, no sé si fue el Salto o Público, sacaron un informe que decía que la causa principal era precisamente pues, la discriminación en el hogar, en el seno de la familia, la violencia correctiva LGBT-fóbica, y bueno, estamos en el mes del orgullo mientras grabamos esto. Me gustaría saber si desde el Ministerio tenéis previsto o estáis desarrollando algún plan, no necesariamente específicamente para personas LGBT, sino para la mayoría para los ciudadanos sin hogar, cada vez más jóvenes, si está previsto desarrollar algún plan de acompañamiento, de inserción, formación. Lo que estamos haciendo es intentar transformar el paradigma con el que se ha enfrentado esta situación. Tradicionalmente, en España, cuando una persona se ve en situación de calle, cuando se ve sin acceso a una vivienda, lo que sucede es que
tienen que ser los servicios sociales quienes, digamos, provean un acompañamiento, hagan una evaluación del caso, a continuación hablen con la consejería de la comunidad autónoma correspondiente y le busquen una vivienda social como una situación transitoria. Este sistema, de nuevo, implica un proceso burocrático, una dilación en el tiempo, y lo que está demostrado es que hay un periodo crítico de intervención cuando una persona se ve por un episodio coyuntural, una crisis que puede ser de origen familiar, económica, laboral, lo que corresponda, y se ve en esa situación. Está demostrado que una intervención rápida en ese momento tiene un impacto enorme para evitar que esa situación se agrave. Entonces hay un enfoque que se llama el Housing First, que se ha ensayado con mucho éxito en otros países, que básicamente lo que consiste es una idea muy sencilla, que es, en cuanto una persona está en esa situación, lo primero que hay que hacer es darle una vivienda. Es facilitarle acceso a una vivienda desde la que pueda afrontar con el apoyo, y a partir de ahí buscar, si necesita apoyo psicológico, orientación laboral, si hay una situación de violencia detrás, o sea, que la intervención venga después. Housing First quiere decir, lo primero, esa persona tiene que tener acceso a una vivienda transitoria desde la que pueda reconsiderar o rehacer con los apoyos necesarios esa situación. Y está demostrado que esto reduce, porque el problema es que la lógica, si no, es de profundización de los problemas, uno detrás de otro, como es lógico, ¿no? Pensar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto que parece tan sencillo implica una revolución de la manera en la que lo hemos tratado, porque hasta ahora, vinculado con lo que hablábamos antes, hay un problema, que es que los servicios sociales, en los que están llenos de gente con una vocación, con una dedicación absoluta a su trabajo, tienen recursos extraordinariamente limitados. Y los servicios sociales en España no tienen viviendas disponibles, porque el parque público de vivienda y porque es muy restringido. Entonces hay que darle la vuelta a ese paradigma, y esto lo hacen las comunidades autónomas. Entonces esto implica un gran acuerdo, porque lo que ha hecho España, que tuvo la presidencia del Consejo de la Unión Europea el semestre pasado, fue suscribir un acuerdo europeo con el objetivo de erradicar el sinhogarismo en Europa en el año 2030. Ese es el objetivo político que está marcado. Ahora, las cifras no han parado de aumentar en toda Europa en los últimos años. Especialmente alarmante en casos como los que planteabas, de gente cada vez más joven, de población LGTBI+, etcétera. Por tanto, hay que revertir esta situación. Y creemos que este enfoque pues, puede funcionar, puede ser útil. Ahora, requiere de un esfuerzo colectivo. Sabemos que el genocidio en Palestina ha seguido su curso, como decíamos antes, y las cifras oficiales están hablando ya incluso de cerca de 40.000 palestinos asesinados por el Estado de Israel. En mayo tú mandaste una carta a las empresas españolas con actividad en Israel sobre el riesgo de contribuir al genocidio en Palestina. Por un lado, te quería preguntar a qué clase de presiones, ¿no? Ya te repito que entiendo que no puedes hablarme de todos los detalles, pero sí que para que la gente que te pueda escuchar se ponga un poco en tu piel y entienda el margen o no de maniobra que tiene un ministro en tu posición, ¿con qué te has encontrado con presiones, con hostilidades? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de escribir y mandar esa carta? ¿Tuviste que consultarlo con amigos, con familia? Me gustaría conocer un poco ese proceso también. Bueno, respecto a las presiones o las reacciones que algo así puede generar, no tengo que dar muchas explicaciones porque fueron públicas, ¿no? Automáticamente pues se generó toda esa reacción que lo que pretendía era, bueno, pues desautorizar en cierto modo, o por lo menos restarle fuerza o restarle institucionalidad a la iniciativa, pero la iniciativa no fue una iniciativa personal que yo hiciera, porque básicamente el requerimiento que enviamos y al que las empresas están contestando, lógicamente, como sí, debe ser, solo explicitaba la normativa vigente en materia de derechos humanos para empresas, los principios rectores para empresas en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Es decir, todo esto es normativa que está vigente. Y lo único que esta iniciativa del Ministerio de Agenda 2030, en el ámbito de sus competencias,
expresa y explícita es que las empresas españolas tienen la obligación de asegurarse que en ningún punto de la cadena de valor de su actividad contribuyen directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, a la violación de derechos humanos. Esto es algo que no es algo que decidiera yo o que decidiera hacer yo. Por mucho que genere reacciones altisonantes o exageradas. Y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. En la parte que se ve, como fue esta iniciativa, y en la parte que no se ve, que es un trabajo cotidiano. Claro, sí, bueno, sí. Pues es que claramente hay un aspecto que ante lo que está sucediendo en Gaza, está muy bien que los tribunales internacionales estén haciendo su trabajo. Y es extraordinariamente significativo. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitiendo órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa del gobierno israelí. La Corte Internacional de Justicia instruyendo un procedimiento de acuerdo a la Convención de genocidio. Está muy bien que incremente la presión política. Lo está haciendo el gobierno español a través del reconocimiento del Estado de Palestina y de muchas otras iniciativas. Está bien que haya presión social y movilización, etcétera, pero tiene que haber presión económica. Tiene que haber presión económica, porque no puede quedar impune lo que está sucediendo. Y de hecho el gobierno israelí, su voluntad declarada es extender y regionalizar este estado de guerra permanente y básicamente decretar la muerte del derecho internacional. Entonces no puede ser, no se puede tolerar. Y las herramientas que el derecho internacional, y en este caso nuestro ordenamiento jurídico establece para reaccionar ante este tipo de situaciones, deben ser empleadas. Justamente ahora que mencionabas la Corte Internacional de Justicia, España ha reconocido formalmente al Estado de Palestina y a principios de mes se unió al procedimiento de la Corte Internacional de Justicia, pero sin tomar parte, sin sumarse a la demanda de Sudáfrica. De hecho, algunos medios, algunos titulares se equivocaron y luego tuvieron que retractarse. ¿Qué puedo pedirte tu opinión sobre esto? ¿Qué sentido tiene unirse al procedimiento como un gesto y luego que quede claro que no estás tomando partido del todo? Es que creo que hay una cierta confusión sobre este tema, sí. Porque lo que ha hecho España es personarse en el procedimiento en curso. La Corte Internacional de Justicia, dentro de sus atribuciones, está instruyendo este procedimiento y ha dictado medidas cautelares para prevenir un posible delito de genocidio frente al Estado de Israel. Lo hizo en sus vistas iniciales y lo hizo cuando iba a empezar la ofensiva sobre Rafah. Israel ha ignorado completamente estas medidas cautelares. Lo que prevén los estatutos de la Corte es que los estados que son parte de la Convención puedan participar del procedimiento. Personarse sería la terminología que se utilizaría en el derecho español, pero básicamente es que un Estado manifiesta a la Corte su voluntad de participar en este proceso. Y lo hace mediante un escrito motivado en el que explica por qué lo desea hacer. Es absolutamente evidente cuál es el significado de este gesto. Y España es el primer país europeo y el primer país, lo decía antes, ¿no?, de los mal llamados países occidentales que lo hace. Si la Corte Internacional de Justicia está instruyendo un procedimiento por genocidio contra el Estado de Israel y España decide personarse en el mismo mes en el que ha reconocido el Estado palestino, después de haber hecho una contribución voluntaria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para investigar violaciones masivas de derechos humanos en Gaza, creo que el significado de esto es evidente, es objetivo y es palmario, y así ha sido leído por el mundo entero. Entonces creo que a este anuncio, quizá porque estábamos en una campaña electoral, hubo una reacción que yo creo que es comprensible, pero que casi, si me lo permites, que deseaba que no fuera realidad. Es decir, bueno, anuncian esto, pero en realidad seguro que quiere decir otra cosa, seguro que nos están engañando. Entonces creo que está bien tener espíritu crítico, está bien, te lo he dicho a lo largo de toda nuestra conversación, ¿no?, que hay que empujar, que hay que presionar, que hay que ser exigentes y ambiciosos, y que no tiene sentido un gobierno progresista si no tiene una base social que lo empuje. Pero en ocasiones me parece que casi existiría un deseo de que las cosas que sí se consiguen no sean realidad, que en realidad sean todo un engaño, una artimaña. En los países del mundo árabe y en Palestina, la posición del gobierno español
es unánimemente reconocida como una posición como poco decente, o como poco de lo más decente que hay en Europa. Entonces creo que hay que empujar para conseguir más cosas, porque es insuficiente. Y créeme, que es a lo que yo dedico cada día. Y el día que Sudáfrica presentó la demanda, yo públicamente lo pedí la primera vez y lo he hecho en todas las instancias, una y otra vez, igual con la Fiscalía, igual con el reconocimiento. 10 años hemos tardado. Pero cuando se consiguen dar estos pasos, creo que lo que hay que hacer es empujar para ir a por más. Pero hay una reacción instintiva también para hacer de menos cosas que a veces creo que no se corresponden con la realidad. Lo digo con total sinceridad, ¿eh? Sí. Quería saber cuál era tu opinión precisamente. Y bueno, nos estamos aproximando al final del programa y tenemos una sección en la que les pedimos a nuestros invitados que respondan a las preguntas que les han formulado los anteriores invitados y a su vez también formulen una pregunta para los siguientes. De hecho, la titulamos Yo más que una pregunta tengo una reflexión, porque suelen ser bastante largas, se suelen explayar bastante, suelen ser preguntas que duran 2 minutos a veces. Entonces sí que, digamos, en esa reflexión, sí que en el núcleo de la reflexión hay una pregunta abierta, ¿no? Y cada uno puede responder, pero son un poco largas. Entonces, a ti te han hecho preguntas tanto Jorge Moruno como Teix Sidi. Madre mía. Tú tienes 2 preguntas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, te quería dejar una reflexión pregunta. Has tenido el valor, y me parece muy bien, porque es algo que se ha venido insistiendo desde hace años, de poner encima de la mesa la necesidad de prestaciones universales. Y aquí hay gente, detractores de distinto signo político, a veces por desconocimiento o por mala fe, pero me parece muy bien porque has explicado muy bien por qué alguien que gana muchísimo dinero también tiene derecho, porque es un derecho, a recibir una prestación, porque es un derecho, valga la redundancia, de ciudadanía. Y que esto no significa que salga ganando, porque Patricia Botín seguramente prefiere no recibir ninguna prestación, porque a cambio tiene que financiar 999. Así que en ese sentido te felicito, pero sí que te quiero poner en un pequeño compromiso. En la misma línea, en la misma tendencia de ir separando lo que son los ingresos de tener o no un trabajo remunerado, ¿cuándo crees que va a estar madura la cosa para introducir en esta misma línea de la universalidad y la incondicionalidad la temática de la renta básica? A Pablo, visto que soy tan fan tuya y de todas las políticas y de cómo hablas, y él lo sabe porque le escribo, soy grupo y suya. Pablo, yo sé que tú tienes una hija, una bebita recién nacida, creo que es una bebita. Entonces me gustaría, yo soy de las tesis efectivamente de Mujica, que no nos tenemos que acordar de los políticos, sino de las políticas que hacen. Entonces, ¿de qué política te sientes tú súper orgulloso que tu hija te gustaría que se acordara ella de esa política? Pues voy a responder a las 2 preguntas de manera conjunta, porque la batalla por una prestación universal por crianza creo que es lo más importante que en esta legislatura podemos hacer desde el Ministerio de Derechos Sociales, porque la pobreza infantil en España es inaceptable y es la mejor manera de abordarlo, pero también porque es un paso, y aquí enlazo con lo que planteaba Jorge, es un paso hacia el cambio de modelo del estado del bienestar. Tradicionalmente, los derechos sociales se han asociado a la condición laboral y a la condición salarial. Es decir, existía, lo hemos hablado antes, pero existía un modelo de protección social para quien no pudiera trabajar. Bueno, pues vamos hacia un mundo en el que se va a producir una gran liberación de tiempo social. Y va a haber una pregunta sobre qué hacemos con ese tiempo y qué hacemos con los recursos de los que disponemos. Y yo aspiro a avanzar en una dirección que implique que separemos la dignidad y los derechos propios de la condición de ciudadanía del estatus laboral de cada persona. Y eso implica derechos sociales universales y eso implica justicia fiscal. Eso implica recuperar la capacidad impositiva sobre el capital y sobre las grandes rentas y las grandes fortunas. Entonces, respondiendo a la pregunta concreta de Jorge, creo que esto es un paso. Creo que es un paso en esa dirección, pero creo que el modelo de protección social, el modelo del estado del bienestar del siglo XXI tiene que ser universalista y tiene que estar basado en una condición de ciudadanía que sea independiente de las coyunturas o las circunstancias de la vida y que para poderse financiar recurra
a una fiscalidad progresiva que permita reducir las desigualdades y garantizar igualdad de oportunidades para todos y para todas. ¿Voy con la pregunta? Con la pregunta que querrías hacerle a Jesús Cintora, si ya has pensado alguna. Bueno, te dejo un segundo para pensarlo. Pues a Jesús Cintora, que es una persona a la que admiro, a la que tuve ocasión de conocer en nuestras vidas anteriores, le pediría una reflexión sobre qué ha aprendido en esta nueva fase, sobre cómo se influye en la esfera pública, cómo se hace información y cómo se hace fiscalización del poder desde fuera del ecosistema mediático mainstream, por así decirlo. Creo que en tu trayectoria hay elementos muy interesantes para saber cómo funcionan los grandes medios de comunicación en España y qué espacio hay fuera de ellos para influir sobre la conversación pública. Así que lo que te pediría es un balance y probablemente pues alguna anécdota, alguna confesión o algo inconfesable que nos puedas contar sobre qué has aprendido en esta transición de una fase a la siguiente. Esta pregunta es muy furor, ¿eh? O sea, estamos siempre hablando de esto. Esta pregunta es muy furor. Bueno, tenemos que hablar de la Agenda 2030. Como decíamos, entre las competencias de tu ministerio se encuentra esta Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Hoy vemos que, por diversos motivos, ¿no? Tanto la extrema derecha como algunos sectores, quizás autodenominados de centro o más despolitizados, pero que acaban comprando este marco negacionista, hablan de una conspiración detrás de estos objetivos de desarrollo sostenible. Vemos incluso cómo se ha convertido ese negacionismo respecto a la emergencia climática, negacionismo o incluso odio al vegetarianismo, y todas estas cuestiones se han convertido casi en una especie de trinchera identitaria e incluso en una especie de marcador identitario de masculinidades tradicionales, ¿no? ¿Qué responderías? Esto lo vemos en muchos sectores más jóvenes, ¿no? ¿Qué responderías a quienes crean que la Agenda 2030 obedece a los intereses de un lobby franco-masónico queer que va a desestabilizarlo todo? Claro, es muy interesante porque si lo piensas es como un caso de estudio de cómo funciona la ultraderecha. Y hay que analizarlo, creo que en términos narrativos, casi cinematográficos. De pronto hay una situación de crisis agolpadas. De pronto la sequía se mezcla con conflictos internacionales que hacen que suba el precio de los fertilizantes, que tal. Hay un problema en el sector primario, en el campo, de gente que está vendiendo a pérdidas y es mucho más sencillo a esa gente decirle, mira, hay un villano perfecto de James Bond, que es la Agenda 2030, que en realidad es una conspiración de las élites globales para apropiarse de tu vida y convertirte en un esclavo. ¿Qué es más fácil de explicar? ¿Que hay un supervillano que es el responsable de todas las causas, o de todos tus problemas, o que las causas son estructurales, complejas, profundas? Exactamente. Entonces les funciona. Dicen, ¿veis que llevan todos el pin en la solapa y no sé qué? ¿Cuál es el problema? Que la Agenda 2030 se había convertido en un pin en la solapa, una serie de buenas intenciones. ¿Cómo se contrarresta esto? No indignándome porque la extrema derecha haga lo que hace la extrema derecha. Es decir, buscar siempre culpables, chivos expiatorios que no resuelven nada, que no van a resolver ninguno de los problemas concretos que tiene la gente, pero que les dan una explicación fácil y canalizan su odio hacia algún sitio, ¿no? De, mira, el responsable de tu situación es este señor, o es esta conspiración, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es contrarrestar lo que decía antes, con un discurso de signo contrario y con más fuerza todavía, decir, no, mira, la Agenda 2030 no es una conspiración y no es un pin en la solapa. La Agenda 2030 lo que dice es que tenemos derecho a respirar aire limpio, que tenemos derecho a que nuestros ecosistemas no se destruyan, que tenemos derecho a vivir una vida en condiciones de dignidad y de igualdad, que tenemos derecho a una educación pública, que tenemos un derecho universal a la salud, que tenemos derecho a vivir en paz. Eso es lo que dice la Agenda 2030. Y lo que hay que hacer es cumplirla, es aterrizarla, es convertirla en la realidad cotidiana de la gente. Entonces yo, frente a estos discursos conspiranoicos, ni pedir perdón ni un paso atrás. Lo que hay que hacer es pedagogía de qué es la Agenda 2030 y lo que hay que hacer es lucha política para aterrizarla. Y al sector primario
explicarle que su enemigo no es la Agenda 2030. Son las 4 multinacionales que concentran todo el negocio de la venta de semillas, de fertilizantes, etcétera, y cuyos márgenes de beneficio no han dejado de multiplicarse en los últimos años a expensas de los pequeños productores. Que sus enemigos no es la Agenda 2030, son los grandes terratenientes que se quedan con los mayores porcentajes de las ayudas de la PAC, de la Política Agrícola Común. Y que lo que hay que hacer es cambiar eso. Lo que hay que hacer es cambiar eso. Entonces, vamos, ni media concesión a ese discurso. Ya, para terminar, te tengo que preguntar sobre la interna de la izquierda, y es que preparando esta entrevista, un antiguo dirigente del Espacio me pedía que te preguntara ¿por qué en un momento de vacío de horizonte y de proyecto no estás ejerciendo labores de conducción política y de dirigente de izquierdas? ¿Te postularías a un liderazgo del Espacio? Entiendo que se refiere a todo lo que sería el bloque a la izquierda del PSOE, todo el espectro sociológico Sumar, Podemos, Izquierda Unida. Y luego ya, para terminar, no hace falta que te explayes mucho si no quieres, ¿qué supone para Sumar la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general? Pues empiezo por esta última. Yolanda Díaz ha hecho lo que se le pide siempre a los políticos que hagan y que nunca hacen, que es asumir responsabilidad en primera persona. Una serie de malos resultados electorales, asume la responsabilidad y ha dimitido de sus responsabilidades políticas. ¿Para hacer qué? Para centrarse en el gobierno. Y con esto respondo a la segunda pregunta también. Bastante tengo con hacer lo que estoy haciendo. Necesitaría 7 vidas para poder ocuparme de todo lo que quiero hacer, y creo que la pregunta está desenfocada porque, de nuevo, así como decía, la ultraderecha responde a las preguntas de nuestro tiempo. Creo que la pregunta de nuestro tiempo para la izquierda no es quién va a liderar la izquierda, o cómo se va a llamar lo siguiente que haya, o qué fórmula va a adoptar. Lo que necesitamos, creo, con toda humildad y toda modestia, es pues algo que es muy viejuno ya, pero que la izquierda siempre actúa como brújula, que es programa. Necesitamos horizonte. Horizonte, porque venimos de un ciclo muy largo en el que se han conseguido cosas que parecían, cuando yo era un chaval, parecían inimaginables, inconcebibles que haya pasado en España lo que ha pasado en la última década, con el 15M, con el movimiento feminista, con lo que ha representado Podemos, con entrar al gobierno. Son todo avances de los que hay que estar orgullosos y orgullosas, pero que requieren ahora una tarea de reformulación, de replantearse, de reoxigenarse, de relevo generacional también, de cambio. Y eso es una labor de imaginar desde aquí hasta dónde vamos. Los que hemos estado en este ciclo hemos llegado hasta aquí, estamos llegando hasta aquí, ¿no? La pregunta que se tienen que hacer quienes vengan después es, vale, empezamos aquí, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque es un momento de refundación para la izquierda. Y esa es la pregunta que hay que hacer, no quién se va a poner al frente, que desde luego no voy a ser yo. No es la primera persona que me pregunta, oye, ojalá Bustinduy. No es la primera persona que nos lo dice. Pero igual es que no me quieren, todas esas. Hablas con gente que no me quiere. Sí, igual te quieren sacrificar. Bueno, Pablo Bustinduy, muchísimas gracias por habernos hecho un huequito, que entendemos que probablemente de las personas que han venido aquí, tú debes de ser de las que tienen una agenda más apretada. De hecho, nos dijeron que a alguna gente le estabais dando fechas para dentro de varios meses, así que te quería agradecer también personalmente que hayas querido ofrecernos también pues esta hora y media que llevamos de charla, y muchísimas gracias por eso, por habernos concedido. Me he enrollado un poco, perdón, pero ha sido un placer, la verdad que... Nos encanta, de hecho ya nos gusta que la gente tenga un espacio donde explayarse de forma un poquito más sosegada, porque sabemos que en la mayoría de entrevistas que os hacen tenéis que dar titular. Bueno, de hecho has soltado algunas perlas, algunas frases lapidarias que podrían funcionar muy bien en redes, en formatos así más sintetizados y tal, pero quiero decir que yo creo que hay mucha gente que también quiere este formato más pausado, más lento, más sosegado, donde se pueda abrir un espacio a la reflexión, así que muchísimas gracias por haber venido. Nada, estaba encantado, un placer, y creo que es muy valioso lo que hacéis, que espacios como este y conversaciones, digamos, honestas y centradas en los problemas reales que tenemos y en cómo plantear, ¿no?, los problemas de nuestro tiempo son esenciales. Hace falta músculo ideológico y músculo de pensamiento, y creo que lo que hacéis es extraordinariamente valioso. Y nada, yo encantado, volveré. Si te parece, vuelvo dentro de un tiempo y hacemos balance de cómo ha ido. Sí, podemos hacer un balance, por mí encantada. Venga, pues quedamos en eso. Pues quedamos en eso. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti.